¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, el respeto a la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, también la defensa de la propiedad privada. De propiedad privada, de libertad, hablamos y mucho con uno de nuestros analistas de cabecera, con el abogado Hermenegildo Altozano. Lo hicimos allá por el mes de enero y fue una entrevista que nos gustó tanto y nos han hablado ustedes tanto de ella que hemos decidido recuperarla en el día de hoy. Espero que la disfruten ustedes, como siempre les digo, tanto como nosotros disfrutamos al hacerla. Así nos contaba cómo veía la vida, cómo veía España y cómo veía la economía Hermenegildo Altozano, insisto, allá por el arranque de año en enero de este 2025. Y redoble de tambores, el invitado especial en el día de hoy, la entrevista que le traemos a ustedes en el día de hoy es Hermenegildo Altozano. Hermenegildo, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Pues muchas gracias por invitarme. Eres amigo de esta casa, colaborador habitual, uno de nuestros expertos de cabecera para tratar los asuntos del día, que semana a semana, día a día, vamos tratando en Con Ánimo de Lucro. Colaboras también en la trinchera de Manuel Llamas, vienes cada vez que el jefe llama. Por supuesto, acudes. Y siempre acudo a la llamada de los amigos. Y también estás en Big One Media con Jano, en la que tenemos el gusto de coincidir muy a menudo, cosa que es muy agradable porque sobre todo la educación que tienes siempre cuando estás delante de un micrófono con los demás es muy de agradecer, aunque tus comentarios en muchas ocasiones sean muy incisivos y vayan a veces con veneno. Pero tú sabes que cuando coincidimos sube la audiencia, ¿no? Hombre, por supuesto, por eso nos llama juntos. Por supuesto. Bueno, pues a ver si somos capaces de hacer que suba en el día de hoy, aunque no va a hacer falta. Bueno, primero de todo, feliz año nuevo. Muchísimas gracias, feliz año nuevo. ¿Has pasado bien las vacaciones? Pues la ¿Has verdad tenido? Es que, bueno, sí, claro, vamos, es que hay que definir días de tregua, digo yo, Eso donde es. hay suenan menos los teléfonos, donde hay menos interrupciones y donde, pues por fortuna, te puedes dedicar a cosas que te satisfacen mucho, ¿no? Pues la lectura, la escritura, pensar, estar con amigos y con familia, que siempre es muy satisfactorio. Es lo que hace que merezca la pena trabajar y ganar algo de dinero, porque dices, si tú te pasas la vida trabajando y estás generando riqueza, cosa que está muy bien, pero luego no la disfrutas o no proyectas pues las ventajas de esa actividad, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. ¿Te consideras esto que se dice ahora workaholic? Pues mira, quizá en alguna etapa de mi vida lo pude ser, ahora creo que eso se ha mitigado bastante. Por supuesto que sigo teniéndole reverencia al trabajo, porque me parece que uno debe trabajar y debe trabajar todo el tiempo que dé de sí. Y cuando digo trabajar, me refiero no a estar pico y pala en su actividad, sino a estar con la cabeza ocupada. O sea, yo creo que siempre es bueno tratar de contribuir, pues en mi caso pues puedo orientar a abogados más jóvenes que trabajan conmigo, o incluso pues dar consejos que te brindan los años de experiencia. Y en ese sentido, pues si calificas workaholic como aquel que sábados y domingos 24/7, ¿no?, está con el cartel de abierto puesto, sí, pues hace tiempo que no, pero bueno, también es una cuestión puramente cronológica, ¿no? Bueno, yo fíjate, ahí discrepo. Yo creo que hay gente que esté en la etapa de la vida en la que esté, el tema del trabajo no se puede desprender de él porque no sabe vivir de otra manera, independientemente de que en pequeñas dosis, de vez en cuando, disfrute algo de su tiempo libre, ¿no? Si es que lo tiene en algún momento. Pero sí es verdad que conozco mucha gente, ya, digamos, entrando en el último periodo laboral de su vida, en las que no conciben no estar enganchado al trabajo todos los días, incluido pues abierto el correo y el teléfono en los fines de semana, por supuesto, en muchas ocasiones. Es decir, si en mi caso, por ejemplo, que no me considero para nada workaholic, sí que hubo una etapa en mi vida en la que era 24/7, de hecho, pues trabajaba todos los días de la semana y me parecían pocos,
pero cada año que pasa pues aprecio más el tiempo de calidad que puedo pasar. Sí, sin duda. Y luego, es decir, a mí lo que más me gusta es la literatura, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta pues descubrir autores nuevos, me gusta repasar los clásicos. Entonces, si tú concibes eso como una actividad profesional y dices, bueno, ¿usted a qué se dedica o qué le gustaría dedicarse? Bueno, pues me gustaría dedicarme a la literatura, pues estoy convencido que volvería a la condición de workaholic porque estarías todo leyendo, el día leyendo todo el día, y algunas veces incluso me censuran que pase demasiado tiempo ocupado en esos afanes en lugar de compartir con las personas del entorno, ¿no? Desde luego, Hermenegildo, hemos despedido un año, 2024, estamos empezando el nuevo, el 25. Casi pregunta obligada en una entrevista en estas fechas es ¿qué balance haces del año que dejamos atrás? Un año en lo político marcado por, pues no sé, por una persecución de los casos de corrupción enorme a un gobierno que está atrincherado en el poder, que está se ha puesto de espaldas a la realidad y apunta a todo el mundo. Cualquiera que se meta en el gobierno pues es un antidemócrata, es un mentiroso, solo está en el fango y en los bulos. Tenemos una economía que, por mucho que The Economist al final del año pasado le quisiera echar una mano al presidente del gobierno con un artículo en el que se decía que España era el país que mejor desempeño tiene de todos los socios europeos. Claro, pequeño problema, gracias al gasto público, le faltaba poner ahí, ¿no? O sea, el dato de crecimiento es únicamente gracias al gasto público, porque si miras el resto de agregados, pues un país que no produce, un país que las inversiones están hacia abajo en lugar de hacia arriba, un país que no crece en empleados, sino que lo que hace es repartir el trabajo y precarizarlo, no parece que sea un país cuya economía esté en el mejor de sus momentos, como le gusta decir al presidente del gobierno. Pero en cualquiera de los casos, The Economist hizo ese artículo y sirvió al presidente del gobierno para despedirse este año pues en loor de multitudes dentro de su propio partido, alabando la macro española de la que él se siente muy orgulloso. Ha sido un año en el que hemos tenido muchos avatares, transportes, hemos tenido problemas este verano, hemos sufrido la famosa Dana ahora en la última recta del año, en la recta final del año. ¿Qué balance haces de cara al nuevo? Quiero decir, pues, hacia dónde vamos, cuál es la tendencia que estamos siguiendo. Yo creo que el año, o sea, el balance, como todo análisis, pues hay que hacerlo con cierta perspectiva, y es un análisis con un resultado desigual, ¿no? Si tú miras los mercados de valores, el año ha sido muy bueno, el comportamiento de la bolsa española han brillado. Ha sido excepcional, y eso también pues tiene mucho que ver con la percepción de expectativas, y eso es una magnífica noticia. Hay que decir una cosa, que es que todo eso se produce a pesar del gobierno. Es decir, el análisis que habría que realizar de manera pausada con todos esos datos que tenemos, no solo con el gasto público, sino con los demás capítulos que hay que analizar a la hora de establecer si está bien o no la salud de la economía española, pues habría que hacer un análisis de cierta retrospectiva y prospectiva, en el sentido de decir qué hubiera ocurrido si no hubiera habido esa interferencia en el mercado laboral, si no hubiera habido esa interferencia en el reparto de gabelas y en ese mercado persa con los partidos que apoyan al partido del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay algunos fundamentales que funcionan bien. Yo creo que por ejemplo, la presencia de empresas españolas en el exterior, las constructoras, las empresas de infraestructuras, las eléctricas, la banca, es muy positivo, y eso hace que tengamos un tejido empresarial sólido. Hay también un número muy grande de autónomos que son, en algunos casos, verdaderos héroes, porque sobrevivir en el entorno de hiperregulación, de intervención, yo pienso, por ejemplo, en los dueños de restaurantes o de pequeños negocios que con esa interferencia con la reforma laboral pues se las ven y se las desean para cubrir todos
los turnos y tienen las inspecciones, etcétera. Y luego, desde el punto de vista político, me parece que estamos que no es un fenómeno exclusivamente español, sino que es un fenómeno muy extendido en el mundo, que es el gobierno de los mediocres. Es decir, ahora mismo, salvo algunas excepciones, que son outsiders que han venido de fuera y han aterrizado en la política y le han dado un revolcón a la política, como es el caso de Milei en Argentina, lo que tenemos ahora mismo es una casta de mediocres que se dedican a la política porque no se pueden dedicar a otra cosa. Entonces, eso explica muchísimas cosas. Explica que haya gente que no se rebele contra determinadas situaciones, con lo cual vamos a arrastrar, y yo soy muy pesimista en lo que va a pasar en 2025, porque creo que a Pedro Sánchez en el escenario actual y con la oposición que hay le queda para rato. O sea, eres de los que no ve a Sánchez dimitiendo. Bueno, dimitiendo no, en absoluto. Es decir, vamos a ver, pensemos, vamos a hacer política ficción, ¿no? Vamos a dibujar escenarios, vamos a pensar que que la mancha de la corrupción se extiende como una gran mancha de aceite, que no solo imputan, sino que además abren juicio oral, pues yo qué sé, contra Begoña Gómez, que se van aproximando las tropas y cada vez está más cercado. Hay una condición necesaria, que es que las Cortes, el Congreso, tendría que conceder un suplicatorio. Y para conceder un suplicatorio habría que votar a favor. Entonces, ¿qué escenario se abriría? Es decir, ¿a quiénes veríamos votando a favor de conceder, en el hipotético supuesto de que, oye, el Tribunal Supremo decidiera dirigir una investigación contra el presidente del Gobierno, que sería un hecho insólito por otra parte? Pues ¿qué escenario tendríamos? Yo creo que mientras no llegue una situación donde él personalmente tenga una condición procesal, vamos a tener pues ese cortafuegos y vamos a tener ese escenario donde él va a resistir, porque la alternativa es terrible. Es decir, tú piensas que tu alternativa a estar en el gobierno es estar en el páramo desierto más absoluto, y la alternativa de los partidos que apoyan esta opción de gobierno, tú piensas que sería de Bildu o que sería del PNV, más el PNV lo apoya el Partido Socialista en el País Vasco, en un escenario donde el Partido Socialista no estuviera en el gobierno. Entonces, yo creo que van a hacer todo lo posible para conservar el poder. Bueno, a ver si no te equivocas o si te equivocas. Pero bueno, me encantaría equivocarme. Por supuesto, a mí también. Pero me da a mí la sensación, yo comparto bastante tu punto de vista. Me parece que estamos ante un personaje que hará cualquier cosa antes que ceder el poder. Pero no es exclusivo de él, ¿eh? Es decir, yo creo que ya estamos en un arquetipo de político en el que parece que es que hay que echarlos, o sea, no se van ni echándoles agua caliente, ¿no? Es decir, al final, el poder, el otro día lo comentaba en el programa de Mano Llamas, estaba Mario Garcés, que es un tío con la cabeza muy bien amueblada. Entonces comentábamos que el poder debe ser como la heroína, ¿no? O sea, yo creo que una vez que lo tienes, o sea, soltarlo, y además ya no aceptas que te administren metadona, ¿no? Dices, no, yo quiero aquí esto en estado químicamente puro, o sea, levantar un teléfono y que aparezcan 7 personas de tu gabinete dispuestas a obedecer cualquier cosa que digas, que te llamen por teléfono, que vayas a reuniones internacionales y te sienten al lado de los dirigentes mundiales, pues eso debe ser tremendamente atractivo. La moqueta, que le dicen. La moqueta, pero incluso la moqueta low cost de un poder municipal, o sea, es decir, o de una federación deportiva. O al final lo has visto en la Federación Española de Fútbol. Es decir, es que cuesta horrores soltar los mandos. Aquí se ha perdido la vocación de servicio público. Si es que la hubo alguna vez. Si es que la hubo alguna vez, porque el poder no debería ser un fin en sí mismo, que es en lo que se ha convertido. Yo creo que nadie lo puede negar. O sea, la estructura de un partido político en España, su único fin último es alcanzar el poder. No es
alcanzar el poder como herramienta para pues poner en marcha una serie de medidas que mejoren la vida de los ciudadanos de ese país, que debería ser el fin último de un partido político. No, el fin último del partido político siempre es conseguir el poder, y el segundo objetivo, mantenerlo. Y el tercero, no perderlo. Pero es que fíjate lo que decía antes de esa mediocridad. Mario Garcés rescataba la palabra favorita del The Economist para este año que ha pasado, ¿no? Para 2024, que era caquistocracia, ¿no? Que es el gobierno de los mediocres. Tú vas a hemeroteca, tiras de hemeroteca y dices, vamos a ver los consejos de ministros de España desde 1965 o desde 1969, si quieres, con la ley de la reforma política, y cuando luego se nombra a Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado. Tú ves, dices, hasta un determinado año, miras las fotos de los que eran ministros, te das cuenta que en su gran mayoría eran personas que estaban en su ocupación, pues un catedrático de no sé qué, presidente de tal empresa, un profesional, y entonces los llamaban y les proponían ser ministro, y efectivamente decía, bueno, pues yo vengo con vocación de servicio, entre otras cosas, primero, porque pierdo dinero, segundo, porque sé que cuando termine no voy a estar pendiente de una cesantía o a ver si me colocan de consejero en no sé qué empresa pública, no, yo vuelvo a mi puesto en el Consejo de Administración del Banco X o a mi cátedra en donde sea, en la universidad. Pero eso te pasa en los primeros gobiernos de la Unión de Centro Democrático, con Adolfo Suárez, en los primeros gobiernos del Partido Socialista, Felipe González. Tú miras los ministros de Felipe González, son todos profesionales, no son personas amamantadas en la ubre de la política. Es que ahora mira los currícula de los ministros. ¿Usted qué ha hecho? Ha sido dirigente de las juventudes durante una temporada, luego concejal del ayuntamiento tal, luego diputado autonómico, luego diputado nacional y luego pegó el salto al gobierno. El propio Pedro Sánchez. ¿En qué ha trabajado Pedro Sánchez que no sea la política? ¿En qué trabajó Pablo Casado que no sea la política? No, totalmente. Entonces, eso explica muchas cosas. Es decir, yo la pregunta que le hago muchas veces a amigos que están son directores de recursos humanos o directores generales de empresas, la pregunta es, ¿tú ficharías alguno de estos para tu empresa? ¿Tú ficharías alguno de estos para tu despacho? Es decir, mañana se publica en Infojobs, cuelgan sus currícula los dirigentes que tenemos ahora mismo, y dices, la gran pregunta es, ¿encontrarían trabajo en el mercado laboral compitiendo con otras personas que tienen otra formación y que han tenido otra trayectoria profesional? Para empezar, ni siquiera se podrían plantear aplicar a esos puestos en la mayoría de las ocasiones, por no tener la formación adecuada. Pues ahí tienes la respuesta. Es decir, la principal empresa, que se llama España, o Gobierno de España, que debería buscar a los mejores, pues resulta que no los tiene. Bueno, un gobierno que ha aumentado la plantilla de empleados públicos en 600.000 personas. Es el primer empleador de España con mucho. Sí, pero es que cuando cada empleo público que se crea puede suponer la destrucción de 2 empleos en el sector privado. Esa es la parte que nunca se ve. O sea, es decir, aquí el pleno empleo está tirado. En la Unión claro. Soviética, es decir, tenías el cuerpo de ascensoristas, o vete a cualquier país comunista, todo el mundo tenía trabajo. En la Camboya de Pol Pot no había nadie parado, salvo los que estaban colgados en la prisión de Efectivamente. Entonces, el pleno empleo es lo más fácil que hay. Lo que es difícil es el pleno empleo en un entorno de libertad de mercado y de libertad de empresa. Lo que es difícil es exhibir cifras de pleno empleo en Austria o en Suiza o en países de nuestro entorno. Es decir, oye, ¿qué diferencia hay entre España y Portugal? Es que tú cruzas la frontera, tú vas por Badajoz, cruzas la frontera, pasas a Elvas. Vas a tomarte un café con el hermano de Sánchez a Elvas. Y dices, ¿qué diferencia hay entre el clima, el paisaje o la raza? O sea, quiero decir, es que, mire usted, es que no estamos con los hotentotes ni con unos vikingos que midan 7 metros de altura y estén todos cachas y sean... es decir, son como dices, entonces, ¿por qué
Portugal exhibe mejores cifras en todo, cuando venía de atrás, Sí, señor. que España. ¿Por qué Grecia está exhibiendo las cifras que está exhibiendo? Irlanda, que tenía... Bueno, Irlanda, que era un país pobre, que era un país que con una vocación exportadora de población, porque eran la inmigración pura, Estados Unidos, donde fuera, eran prácticamente unos empleados por cuenta ajena de los ingleses, ¿no? Durante mucho tiempo, un país empobrecido que de repente decide cambiar las instituciones, que de repente apuesta por la libertad económica, que apuesta por bajar impuestos y que se sale de la foto. O Luxemburgo. ¿Qué recursos naturales tiene Luxemburgo? No. ¿Qué recursos naturales tiene Suiza, que es un montón de piedras? No, ninguno. Entonces dice, oiga, ¿por qué? O el caso de los Países Bajos. Un país seguro, un país próspero, un país que crece, un país que exporta, un país que tiene presencia empresarial, son 14 millones o 15 millones de habitantes. ¿Por qué España no hace lo mismo? Porque no interesa. Porque un país pobre o empobrecido, piensan, va a votar la opción de izquierda. Esa es una realidad que nos persigue desde hace muchos años. ¿Cuántas veces no habremos dicho, en micrófono y fuera, Hermenegildo, qué sería de un país como España si empezáramos a tomar solo algunas de las medidas, por ejemplo, que ha tomado el señor Milei en Argentina? Por ejemplo, que cualquier acuerdo libre entre dos personas prevalezca sobre cualquier normativa que haya escrita en el Boletín Oficial del Estado. Ya eso, solamente con eso, empezarían a cambiar las cosas. ¿Qué pasaría si le cambiáramos la definición al salario bruto en España y contemplara también las cotizaciones que tiene que pagar la empresa por ese empleado, que no deja de ser parte del sueldo de ese empleado porque forma parte del coste que tiene que soportar la empresa de ese empleado? ¿Qué pasaría si los salarios, si las retenciones para Hacienda y las cotizaciones sociales las hiciera el banco y no la empresa en origen? Es decir, a ti te ingresa la nómina completa en el banco y luego te lo deduce, y luego automáticamente el banco te lo retiene, sí, pero te hace tú un lo cargo, ves. sí. Pero tú lo ves. Bueno, es que, es decir, yo creo que mira, hay una de las grandes contribuciones y por lo que habrá que agradecerte tu actividad durante mucho tiempo es la educación financiera de los españoles. Es decir, yo creo que si desde pequeñitos en el colegio, en lugar de enseñarles que el capitalismo es un señor gordo que fuma un puro y que... Cuenta billetes. Cuenta billetes y tal, el tío Gilito, ¿no? Y que además que oprime a los trabajadores y además en lugar de pensar esa filfa de que no es la magia, son tus impuestos. Y si hubiera una verdadera educación financiera y la gente se diera cuenta, primero, que no hay nada gratis. Segundo, que el Estado no genera riqueza, que el Estado se apropia de la riqueza que genera el sector privado y probablemente la destruye durante el camino o por el camino. Que el empleo público no aporta valor añadido en la gran mayoría de los casos, que hay mucho gasto público. Sabes que a mí casi, diría, el 100% del gasto público me parece superfluo porque perfectamente podría asumirlo con mucha más eficiencia el sector privado. Pero voy a concederle el beneficio de la duda a los minarquistas, ¿no? Y vamos a pensar que hay a decir, vas a pasar de anarco a minarquista. A minarquista. Vamos a concederle el beneficio de la duda a los minarquistas y pensar que es gente bien intencionada y que dicen, bueno, vamos a reducir el tamaño del Estado. Es decir, si tú te tomas el trabajo de repasar los presupuestos generales del Estado y ver los capítulos de gasto, o sea, yo no entiendo cómo no hay una rebelión de la gente. Cuando ve las estupideces en las que se gasta el dinero, cuando ves que hay categorías de personas sin oficio ni beneficio que viven del esfuerzo de los demás, que eso es una inmoralidad. Cuando ves que dedicas el 50% de tu tiempo, de tu vida, lo dedicas, bueno, 50, me he quedado corto porque esa es la imposición directa, 70% de tu esfuerzo y de tu vida lo dedicas a trabajar para otro. ¿Qué diferencia hay entre eso y una plantación del sur de Estados Unidos antes de la abolición de la esclavitud? Es decir, oiga, si yo tengo que trabajar para otro el 70% de mi tiempo, ¿cómo se le llama eso? No, es esclavitud. ¿Qué le llamamos? Esclavitud, le llamamos robo, le llamamos expolio, le llamamos saqueo.
Y aparte, luego aparte, Luis Fer, es que es mentira eso de que se produce el reparto o la distribución de la riqueza. Es mentira, es que no hay distribución de la riqueza. Lo único que hay es distribución de la miseria o de la escasez. Siempre que ha habido una intervención del Estado en los mercados, se ha generado escasez. Si es que los mercados negros, el mercado negro es una respuesta de esa libertad de contratación a la intervención del Estado. Es que lo vemos con el caso de la intervención en los precios de los alquileres. ¿Qué han conseguido? Que no haya alquileres, que no haya oferta. Se ha reducido. Mira, repasaba el otro día las cifras, desde que gobierna Sánchez, coincide, cae un 33% la oferta global media en alquiler, de oferta de vivienda en alquiler en España, de media, y los precios de media en este periodo han subido un 33%. En algunas ciudades muchísimo más, en algunas ciudades se han duplicado. En algunos casos, como el si centro vamos de Madrid, a la media, etcétera. si vamos a las dos medias, coinciden, son exactas. Lo mismo que se ha reducido la oferta de alquiler, ha subido los precios de Mira, alquiler. es muy sencillo. Tú date un paseo por Madrid y mira la cantidad de edificios públicos que hay, de organismos absolutamente prescindibles. Te aseguro. Como dicen que, ahora los chavales, random. Sí, random, y además que la gente, es decir, estoy convencido de que ignoran incluso su existencia, ¿no? Instituto Nacional de Investigación de no sé qué gaitas, ¿no? Tú imagínate todos esos espacios, estoy pensando en un garaje del Ministerio de Defensa, en la manzana de las que forman las calles Espronceda, Bretón de los Herreros, Fernández de la Hoz y Modesto Lafuente. ¿Qué pinta ocupando ese espacio un garaje de coches militares? ¿Qué pintan ministerios con una especie de gigantismo a lo Ceausescu en el centro de Madrid? Oiga, ¿usted quiere de verdad liberalizar y quiere que haya soluciones habitacionales? Empiece por liberalizar el suelo, empiece por quitar las trabas para que se pueda construir en lugares donde, oye, de aquí a Burgos, fíjate la cantidad de chalets adosados que te caben. En el centro de Madrid, lo que decía, todos esos edificios, ¿por qué no los privatiza usted? Y no ponga trabas, ya no privatizar esos espacios, que sería una gran noticia y sería una gran medida para paliar ese problema, sino dejar que en aquellos sitios donde hipotéticamente se puede construir, es más, donde se ha construido, que las normativas, las ordenanzas municipales no estén poniendo trabas para que finalmente se puedan poner a la venta. Es que se están dando casos Totalmente. en algunas promociones en el centro de Madrid, que ya es difícil que se vean nuevas promociones, después pues que entran distintos organismos que denuncian y que no consigues la cédula de habitabilidad porque resulta que, en fin, es decir, son cosas que no te explicas, igual que las trabas para abrir negocios. Ah, bueno, esa es otra. O sea, España debe ser de los países donde es más difícil. El otro día me decía un latinoamericano, dice, yo en España no hubiera podido hacerme rico. Dice, yo me hice rico en Estados Unidos. Yo llegué con una mano delante y con la otra detrás. Oye, y al principio empiezas pues con un puestecito en una esquina. 2 meses después ya tienes un tal. Luego alquilas un local, y así vas expandiendo. Tú dime en España. Primero, si te van bien las cosas, te arriesgas a convertirte en el enemigo público número 1. O sea, Amancio Ortega le va bien, dona y encima es el enemigo del pueblo. Juan Roch, que ha conseguido, Amancio Ortega y Juan Roch han conseguido una cohesión social entre los españoles que no había conseguido nadie. Que es que yo creo que el 99% de la población compra su ropa en Zara y un gran porcentaje acude a Mercadona y lo que te encuentra. Mercadona ha conseguido que sea religión. Hay gente que que si se tiene que mover 3 manzanas para el Mercadona, bueno, se mueve. Pero es que manzanas. Aparte de eso, es que lo bueno que tiene es que, ¿cómo decir? El que nació en alta cuna y el que pesca en ruin barca, ¿no? Es decir, que cualquier estrato social va a tener acceso a lo mismo, a la misma calidad alimenticia. Te digo ya la caricatura y la chorrada del champán y el caviar, eso se lo dejo para los de izquierdas, que les gusta mucho, la gauche caviar. Bueno, algunos yéndose a Andorra a comprar por eso te voy a comprar botellas de whisky con el dinero que tú pagas. Sí, desde luego. Porque lo primero que yo haría sería decir, si son ustedes tan imprescindibles,
dejen de vivir de las subvenciones y que sea el mercado laboral el que determine si ustedes deben existir o no deben existir. Mira, ahí no se destacó porque joder, lo hacen tantas veces que ya pues, ni es noticia, ¿no? Pero estuvo muy bien Pepe Álvarez en aquel congreso de UGT en el que acudió el señor Núñez Feijóo para que le pusieran a parir. El día siguiente fue Pedro Sánchez. Y estuvo muy bien porque cuando intervienen, no, ni Feijóo ni Pedro Sánchez, cuando interviene Pepe Álvarez, es que además fue sin solución de continuidad. Hizo su alegato y reclamó la decencia del sindicato porque es mentira, decía, esto de que vivimos de las subvenciones, porque aquí todo el mundo sabe que vivimos de las cuotas de nuestros afiliados. Dicho lo cual, necesitamos más dinero, señor presidente. Claro. Por favor, ingrésenos más, asígnenos más del presupuesto público. Mira, yo haría una prueba es decir, de laboratorio durante un año. Yo llamaría y le diría a Pepe Álvarez y a Unai Sordo, decía, oye, venid para acá. Yo, mira, yo os voy a dar exactamente la misma cantidad de dinero que conseguís con las cuotas de afiliados. Tú me dices que vives... Perfecto, tú... Yo te lo igualo. Yo te lo igualo. A ver qué te dicen. Que no. Evidentemente. Que como las ONGs que viven de tal, dicen, no, yo es que vivo de las aportaciones voluntarias, perfecto. Yo te las igualo. O sea, no me pidas subvenciones ilimitadas. Yo te igualo. Esto va a ser un principio, sí, y además vamos a establecer el principio del mérito, ¿no? A ver quién es el que, oye, así cada uno elige la ONG y las que no son capaces de atraer, o los sindicatos que no son capaces de atraer afiliados, pues desaparecen y surgirán otros, surgirán asociaciones profesionales. Fíjate, las asociaciones privadas, algunas que conozco, ¿no? Pues sobre todo en el ámbito del sector de la energía, la Asociación Empresarial Eólica o la Unión Española Fotovoltaica, etcétera, se sostienen con las cuotas de los afiliados. Sí, claro. O sea, aquí en España solo hay tres grandes sindicatos. La UGT, Comisiones Obreras y luego otro sindicato que es parte del sindicalismo vertical que se llama la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ACB, que también recibe subvenciones. También. Entonces, oiga, ¿por qué no empezamos a jugar en el entorno de la libertad de empresa y la libertad de mercado? Y hacemos que las organizaciones se sustenten sobre la base de un principio de voluntariedad y no sobre la obligatoriedad. Oiga, ¿por qué me hace usted, que no soy afiliado sindical, pagar cuotas de afiliado sindical con mis impuestos subvencionando a dos sindicatos que ni quiero ni necesito? Hermenegildo, tú empezaste a hacerte conocido después de una entrevista que te hizo por la calle un tal David Broncano, que también ha sido uno de los temas de actualidad de este 2024. No voy a pararme en la entrevista que te hizo ni en los comentarios que hicisteis, porque yo creo que ya es conocido por todos, es muy divertido. Animo a aquel que no lo conozca. Nuestro técnico Amalio lo descubrió el otro día y ya lo ha visto varias veces, pues le gusta. Decía, oye, le ponemos a Hermenegildo el corte, que es muy bueno y tal. Digo, no, pero si ya lo conoce todo el mundo, hombre. Ya sobre todo los oyentes de esta casa. Estoy muy agradecido a David Broncano porque me ha perpetuado en esos 15 minutos. Claro, entonces yo digo, solo puedo hablar bien de David Broncano. Aparte que es un chico muy simpático y muy inteligente y con el que yo estuve muy a gusto y las veces después que he coincidido nos lo hemos pasado muy bien. Me parece un gran comunicador, ¿no? Pero en aquella entrevista tú le haces un comentario y dices, no, hombre, contra mí lleva viniendo todos los partidos o todo el mundo desde que existe estructura de Estado. Es que es verdad. Más o menos fue así. Mi pregunta es, dentro de esa estructura del Estado y dentro de todos los que han ido contra ti, ¿cuál es el flanco que más te duele? O sea, ¿cuál es la parte que ves más injusta dentro de todo? ¿Ves injusto los impuestos? ¿Ves injusto esto de que se justifique todo a través de la justicia social? ¿Ves injusto los ataques al capitalismo? ¿Ves más injusta la Agenda 2030? Dentro de todo lo que nos está viniendo y todo lo que ataca nuestras libertades, si las tienes que colocar por orden, el orden y el porqué. Mira, te voy a decir, o sea, lo que más me duele son los impuestos por una razón, porque sin libertad
patrimonial o sin libertad económica no existe la libertad individual. Es decir, si a ti te dejan sin gasolina, no puedes mover el coche. Si a ti te reducen la cuota de gasolina, no vas a llegar tan lejos como quieras. Entonces, ¿por qué me parece que los impuestos son injustos? En primer lugar, porque no se asocia ese gasto al servicio. Si usted tuviera otra estructura tributaria con imposición indirecta y dices, bueno, voy a recaudar a base de impuestos indirectos que se basan en el consumo o que se basan en la percepción de servicios, entonces, claro, oye, sacas el pasaporte, pues le va a usted costar 200 euros. Bueno, pues muy bien, pues adelante. Va usted a una autopista, pues paga un peaje de tanto. Perfecto. Compra usted, yo qué sé, un reloj, pues paga tanto del IVA. Entonces, ahí ya decides tú tu conducta económica. Cuando tú tienes imposición directa, que al salir, al marcar la casilla de salida, dices, oiga, es que yo ya de lo que voy a hacer, la mitad, por artículo 33, y con la justificación de no se sabe muy bien, porque además luego te dicen, no, es que es para los hospitales. Digo, pero mire usted, si es que si hubiera iniciativa privada en la sanidad, como el caso de Suiza o como el caso de Japón, ¿por qué no copia usted Japón? ¿Por qué no copia usted el modelo de Japón? ¿O me va usted a decir que Japón es una sociedad insolidaria, desigual e injusta donde se oprimen a los ciudadanos? ¿O me va a decir usted que Suiza, con su esquema de seguros privados, es una sociedad retrógrada y que la gente no quiere emigrar a Suiza? ¿O me va a decir usted que Estados Unidos es una sociedad injusta? Sí, será una sociedad muy injusta, pero desde luego tiene cola para entrar. Que yo sepa, la emigración en sentido inverso de Estados Unidos a México, yo no la he visto por ninguna parte. Pero te dirá cualquier progresista que nos esté escuchando, vamos, Hermenegildo, pero no quieres ser solidario con los pobres. Yo sí quiero ser solidario. Que menos tienen. Claro que soy solidario voluntariamente, porque la solidaridad es voluntaria. Eso te iba a decir, es que no claro, puede es que ir esto una se llama sin la impuesto. otra. Claro, es decir, oigan, mire ustedes que impuesto lo lleva en el nombre, esto es obligatorio, usted me retuerce el brazo. No, y además tú dices, oye, a mí no me gusta, me parecen aparte, injustos, pero los tienes que pagar porque si no los pagas vas a Pero la sobre cárcel. todo, además, es que seré solidario si quiero. Es decir, es que no hay ninguna obligación de ser solidario. Porque si tú conviertes la solidaridad en obligación, Deja de serlo. Deja de serlo. Entonces, oiga, eso del evangelio, de lo que haga tu mano izquierda, que no se entere la mano derecha, pues cada uno sabe cómo lo gestiona. Yo no voy a contar aquí si doy o dejo de dar a determinadas organizaciones o instituciones o lo que sea, eso es cosa de cada cual, pero lo ves perfectamente en las empresas que publican sus cuentas. En el caso de Amancio Ortega, ¿quién es el principal donante de equipos médicos de última tecnología en España? Amancio Ortega. Pues Amancio Ortega. Eso sí, para todos los ociosos que son incapaces de generar un solo euro de riqueza, es un malnacido, es un insolidario, lo que tiene que hacer es pagar impuestos para que vivas tú, que eres un incapaz de generar un solo euro de riqueza. Y para que sigas creando estructuras burocráticas de estómagos alimentados. Bueno, pero es que en el fondo es eso, es decir... Mira, yo en esto, Hermenegildo, perdona que igual nos vamos, pero luego volvemos, esto es una conversación libre. Estoy encantado. Libérrima. A mí hay una cosa que me fastidia de una manera terrible. Entonces, allá, lo de los impuestos, estoy contigo. A mí la estructura de Estado también va en mi contra, con lo cual ahí nos vamos a encontrar. Pero a mí hay una cosa que me alucina, que es el mantra que todo el mundo da por cierto de que si algo no funciona o algo no funciona como se supone que tendría que funcionar es porque le falta financiación. Es decir, la sanidad pública no funciona, en listas de espera terribles, no sé qué, no, es porque le falta financiación, con lo cual yo, presidente del gobierno o aspirante a ser presidente del gobierno, yo prometo que voy a subir la financiación o la inversión en sanidad un tanto por ciento, voy a meter no sé cuántos 1.000 millones de euros más aquí. Que no funciona no sé qué, es porque le hace falta más financiación. Oiga usted, ¿y la gestión dónde está? Pero... ¿Por qué no exigimos, cuando nos están quitando tantísimo dinero de nuestros bolsillos, a las empresas, a esos autónomos? ¿Viste el corte de la chiquita esta, la autónoma, que de repente el primer día
en el primer trimestre se pone a hacer cuentas y se da cuenta de que la mitad, más de la mitad se lo va a llevar Hacienda. Claro, si eres consciente de eso, cuando te dicen, no, que la sanidad pública no funciona, le hace falta más dinero, como que más dinero. Pero hay una cosa que, fíjate, más de fondo todavía, que es la gran pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué ven ustedes en lo público que lo haga mejor que lo privado? O sea, es decir, ¿qué tiene lo público? Si es que no... Otra pregunta que todo el mundo tendría que hacer. Pero vamos a ver, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es suerte de aura o qué suerte de condición mágica se deriva de lo público? O sea, por el mero hecho de que algo esté en manos del Estado, ¿funciona mejor? ¿Le pongo yo a usted alguno de los paradores nacionales al lado de alguno de los hoteles privados bien gestionados? ¿Hablamos de cómo era Iberia cuando era 100% estatal y cómo es Iberia ahora? Correos. Hablamos de... Correos, por poner un ejemplo. ¿O que hablamos del papel del Estado como gran croupier? O sea, es decir, ahora el Estado organiza juegos de azar. Porque eso es la lotería. Lleva mucho tiempo haciéndolo, sí. Entonces, somos el Estado croupier, el Estado hotelero, el Estado... Es decir, mira, ahora te voy a poner... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Es muy sencillo. Tú ahora, gracias a Dios, puedes escoger para ir a Barcelona entre Irio, Renfe o Uigo. Es cierto que Uigo e Irio también tienen una cierta participación pública, pero tienen participación privada también. Y están compitiendo. Yo animo a cualquiera a que pruebe las tres. Y que luego diga, oye, ¿cuál está mejor mantenida? ¿Cuál da el mejor servicio? O sobre todo decir, ¿por qué no se pone usted? Yo me conformaría con que compitieran. Y luego me conformaría también con otra cosa. Oiga, si la cuenta de resultados, por poner un ejemplo, del parador de las Chimbambas no da, ¿por qué tengo que pagar yo con mis impuestos un hotel al que la gente no quiere ir? Dice, no, es que da empleo al pueblo. Al pueblo me refiero a la localidad donde está el... Digo, bueno, ya, ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, ¿por qué no montamos el Gran Circo Mundial aquí? No sé, la gente... O un gran almacén donde se vendan cosas y aunque la gente no compre, pues tienes ahí. Es decir, ¿qué justificación tiene el estimular sobre la base de una actividad económica? Estoy poniendo el ejemplo de un parador, que no justifica esa inversión por el mero hecho de que sea pública. O sea, es decir, ¿cuál es la base y cuál es el sustento y cuál es el fundamento para firmarlo? Y eso es algo que todavía no entiendo. Es decir, que alguien me explique por qué la condición de público goza de una superioridad moral. Además te dicen, es que es de todos, que es una chorrada como la copa de un pino, ¿no? Y cuando dice, es de todos, mire usted, es mentira, porque usted no tiene acceso libre a todo lo que es de todos, ¿no es verdad? ¿Qué pasaría si en otro de los ámbitos en los que se entiende... Pero luego es curioso, que esto que dices además está muy bien, porque si tú le preguntas a cualquiera, dice, ¿cuál es mejor, el Hospital de Albacete o la Quirón? Pues te va a decir, pues la Quirón, ¿no? Sí. ¿Qué es mejor, la Universidad de Ciudad Real, pública, o yo qué sé, o el grado del IE en empresariales? Bueno, ¿o qué es mejor, Harvard? O ICAI o ICADE. No, bueno, pero sí, ámbito en España. Ámbito español. Pues está, hombre, la privada. ¿Dónde llevan gente que tiene más poder adquisitivo a sus hijos a estudiar? ¿A colegios privados o a colegios públicos? ¿Dónde llevan los ministros a sus hijos? ¿Eso por qué es? ¿Porque son peores por ser privados? ¿O porque son mejores que los públicos, que es lo que tú estás defendiendo, ¿no? Las escuelas públicas que tienen que ser lo mejor. Pues no. Y además en el tema de la educación es más sangrante porque a muchas escuelas públicas o subvencionadas en algunos casos les estás obligando a dar el mismo currículum que a todos los demás centros, con lo cual no permites lo que tú estás diciendo, que haya una competencia sana entre centros para que se busque la excelencia. Había un modelo. Esta es la base de de nuestras notas en los informes PISA. No, está claro, pero fíjate que se ha descubierto desde hace mucho tiempo una fórmula que nunca se ha ensayado. No entiendo tampoco por qué el Partido Popular tampoco la ensayó y lo podría hacer, por ejemplo,
pues Isabel Díaz Ayuso con su blasonado liberalismo en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no introducimos el cheque escolar? Por ejemplo. Entonces decir, oiga, vamos a hacer, nadie va a tener ningún problema de acceder al mismo centro. Aquí ya no va a haber esto va a ser todo el mundo va a tener X dinero, o sea, se va a hacer una valoración de lo que cuesta, porque además tú sabes que el coste de un puesto escolar en el sector público es mayor que en el sector privado. Entonces yo voy a repartir dinero, entonces con ese dinero que va a recibir todo el mundo, es decir, es una manera de transición a un modelo, porque decir, oye, ojalá que estuviéramos en el modelo anarcocapitalista donde todo funcionara, pero bueno, como hay que transicionar, dices, pues vamos a ir de este modelo a otro modelo. Vamos a ir a un modelo de competencia entre la escuela pública y la escuela privada, y a lo mejor da la casualidad de que con ese estímulo empresas privadas, escuelas públicas, que hay magníficos profesionales, yo creo, gente con mucha vocación y catedráticos, etcétera, y ahí estoy pensando ahora mismo en una universidad que es magnífica, que es la Carlos III, ¿no? Que tiene una excelencia académica por una razón, porque se han empeñado en que allí estudien los mejores, y los mejores son los que sacan mejores notas, y eso es un principio de competencia, y eso es principio del mérito. Eso no es establecer un igualitarismo malentendido. Pero ¿por qué no jugamos al cheque escolar durante una temporada a ver qué es lo que resulta? Pues porque habría muchos centros que no tendrían demanda. Por ejemplo, claro, de eso se trata, habría centros que no tendrían demanda y habría otros que tendrían mucha demanda, sin duda. Pero entonces, ¿quiénes entrarían? Pues miren ustedes que en Oxford y en Cambridge hay mucha demanda, sí, claro. ¿Quiénes entran? Los que tienen las mejores calificaciones. Absolutamente. No, los hijos de no sé quién, no, los que tienen las mejores calificaciones. Ni da igual el origen familiar, y luego se olvida quiénes estudian en las mejores universidades porque hay un esquema de becas que permite que los mejores accedan a las mejores universidades. Los mejores. ¿Por qué tenemos esa reticencia al principio del mérito? Porque habla de igualdad de oportunidades y no del igualitarismo al que nos quieren conducir. ¿Cuál de los mantras de este marketing ideológico que tiene la izquierda te parece más dañino? El de la desigualdad. El de combatir la desigualdad. Porque es una mercancía que tiene una compra muy fácil. O sea, primero porque, bueno, España es un país donde, lo decía, como era aquel Díaz Plaja, ¿no? El español y los 7 pecados capitales. Decía que el pecado capital de los españoles es la envidia. Es muy latino, es muy mediterráneo, ¿no? Es decir, yo prefiero, yo tuerto con tal de verte a ti ciego, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú recibas, el prójimo recibirá el doble. Sí, yo espero, o sea, yo me alegro más de que a ti te vaya mal que de que a mí me vaya bien, ¿no? Entonces, o que prefiero que a ti te vaya mal con tal de que a mí me vaya un poquito peor, pero como a ti te vaya muy bien y a mí un poquito bien solo, ya tenemos un problema. Yo creo que lo más deleterio, el mantra más dañino de la izquierda es justamente ese, el de combatir las desigualdades. Porque ahí tienen su origen Tienes un problema con la educación, porque ya dices, hombre, ¿cómo vamos a introducir calificaciones académicas para distinguir a unos niños de otros? No vamos a hacerles de menos. Entonces ya tienes pues esa extensión de que todo el mundo... Eso produce, al final, algo que es mucho más dañino todavía, que es que cualquier manifestación de un deseo se convierte en un derecho. Entonces, yo quiero tener un Porsche. Entonces ya, como quiero tener un Porsche, tengo derecho a tener un Porsche. Y la siguiente es, el que tiene 2 Porsches tiene que entregar uno para que yo pueda... Es decir, eso, que también acabo de hacer una caricatura, obviamente, pero es lo que late en el fondo. Y luego late también el control político. Es decir, cuando tú tienes ese instrumento para conseguir que nadie destaque, tú estás haciendo un control político. Mira, cuando tú dependes del Estado,
pensiones, educación, etcétera, el Estado se convierte en tu dueño. Y el Estado es el que va a definir cómo es tu vida. Mucha gente terminará amando al gran hermano, pero serán esclavos de ese Estado. Y es lo que está ocurriendo. O sea, cuando tú todo lo esperas recibir del Estado, te conviertes en un esclavo de ese Estado. Fíjate, la igualdad o el igualitarismo en los casos eso de los derechos, de los salarios, ¿no? Estamos acostumbrados, e incluso se defiende que no existe brecha de género porque si una mujer en el mismo puesto, por las mismas funciones, cobra menos que un hombre, ya podía ir a denunciarlo, porque se considera injusto. Aparte, solo se contratarían mujeres. Solo se contratarían mujeres, efectivamente. Pero ya partimos de una base, es decir, una persona en un mismo puesto por unas mismas funciones tiene que cobrar lo mismo que otra, sea hombre o mujer, en el mismo puesto con las mismas funciones. Cuando en realidad lo justo, lo lógico y lo que la libertad y las ideas de la libertad marcan es que si yo produzco más que otro, aunque estemos en el mismo puesto, yo que produzco más debería ganar. No tenemos por qué ganar. Pero aparte, lo mismo. ¿Quién define lo que es el mismo puesto? Es decir, es que las categorías profesionales. Bueno, claro, categorías profesionales, porque eso es muy del funcionariado, ¿no? El nivel 30, el nivel 29, el nivel 28, etcétera. ¿Por qué? Porque, es decir, ¿quién define lo que es un mismo puesto de trabajo o una misma categoría profesional? Porque no es que usted es director general. Bueno, ¿y qué? Si esto es el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres, y como decía aquel, el desempleo es la respuesta que tú obtienes del mercado cuando no está dispuesto a pagar por tus capacidades lo que estás pidiendo, te puede ir al mercado de trabajo, es como el salario mínimo. Es que es bueno subirlo porque eso va a estimular la capacidad económica. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué no lo pone usted en 10.000 euros? O en 20.000 euros al mes. Si tan bueno es que el salario mínimo sea cuanto más alto mejor, ¿por qué no lo pone usted en 5.000 euros? Pues gran pregunta, Hermenegildo. ¿Qué te parece si la contestamos después de acercarnos a los servicios informativos de radio? Es la 1 del mediodía, toca escuchar las noticias y volvemos y seguimos con la entrevista. Muy bien. Continuamos en este programa especial, en estos primeros días del año. Y un programa especial, como les decía, que yo tenía muchas ganas de hacer, porque tenía muchas ganas de traer a este estudio a Hermenegildo Altozano, Hermenegildo, con el que estamos hablando. Llevamos una larga hora de charla sobre asuntos liberales, sobre asuntos de actualidad también, y nos quedábamos antes del boleto informativo hablando del salario mínimo, de por qué no subirlo a 20.000 euros al mes, a 50.000 euros al mes, a 100.000, o 1.000.000 ya, pues lo que sea, ¿no? O sea, y hagamos la ampliación al absurdo, ¿no? Pero fíjate cómo es la cosa del salario mínimo, la paradoja en la que nos encontramos, ¿no? María Jesús Montero presumiendo en el Congreso de los Diputados, recordemos, ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno, de que en España ya el que cobra el salario mínimo interprofesional es clase media. Lo hemos conseguido. La clase media en España cobra lo mínimo que se puede cobrar en nuestro país. Claro, si dices que el que menos cobra es clase media, es que eso tiene y presumir de eso, cosa que es cierta, pero tiene un salario truco. modal es prácticamente el salario mínimo. No, está claro. Pero por supuesto que desde el punto de vista de pirámide social, la escala y tal, la estructura salarial, estamos en el mínimo. Pero eso tiene un truco, que es que consideras ricos a los que ganan más de 60.000 euros al año. Esa es la cara B. Entonces la cara B, o sea, esto viene con mucha intención, ¿no? Entonces tú dices, esto es clase media, así es como debería vivir la gran mayoría de los españoles, y los que están por encima son ricos y deben contribuir especialmente, y aparte, pues aquello, es decir, tú pregunta al común de los mortales, no te digo al grupo, pero en general tú dices a la gente, ¿a usted qué le parece que los ricos paguen más impuestos? Bueno. Como nadie se ve rico, dice, pues a mí me parece estupendamente. ¿Y a usted qué le parece que con los impuestos de los ricos se hagan hospitales y escuelas? Entonces ya son las preguntas trampa, que es un ejercicio completo de manipulación, porque la gente asocia los impuestos ya
a los hospitales y a las escuelas. Y se encargan de que eso se asocie desde la misma escuela, que lo comentábamos Claro, antes. y además te dicen que si tú no pagas impuestos, prácticamente eres el responsable de que mueran en los pasillos personas que no están atendidas porque no hay... Entonces, claro, te generan, por una parte, un complejo de culpa, por otra parte, te sitúan fuera del fervor social o de la aceptación social, porque te conviertes en un outsider, eres un insolidario, eres un egoísta, eres un individualista. Yo muchas veces colecciono los comentarios de gente con intervenciones, me divierten. Uno me ha llamado, dice, usted que dice que es católico, en realidad es un calvinista que lo que quiere es y tal. Y digo, bueno, gente a la que le hago feliz durante unos breves momentos, que soltando sus espumarajos por la boca mientras escriben desde la condición de anónimo, porque siempre utilizan nicks para meterse contigo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, lo peor está en la ideología de fondo, ¿no? Que es una demonización de los ricos, que además entronca mucho con la educación que ha habido tradicionalmente en España. Si tú te fijas, en España la educación tradicional ha estado en manos de curas, sí, señor, y en manos de maestros, ¿no? Entonces, de maestros socialistones y de curas socialistones, porque el mantra que yo he estado escuchando siempre es que la riqueza, que no se deben que la riqueza no es evangélica, que es más difícil que entre el ojo de un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos, que etcétera, etcétera. O sea, lo que tú has estado escuchando desde pequeñito en un sector muy amplio es que la riqueza es mala y que ser rico es algo malo. Entonces dices, bueno, el rico, asocias la condición de rico a explotador, asocias la condición de rico al pecado, asocias la condición de rico a la condenación eterna, luego te sacan lo de cómo era el rico Epulón y el pobre Lázaro. Entonces el rico Epulón es el que merece la gehenna del fuego inextinguible, y el pobre Lázaro, que se alimenta de las migas que caen de la mesa del Señor, pues en cambio es el virtuoso, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los países del norte de Europa, que siguieron una tradición calvinista, donde se consideraba que la riqueza es algo bueno y que además contribuyes a la obra del Creador, porque aquí te dijeron creced y multiplicaos, y la parábola de los talentos, y tienes que hacer producir esto, pues resulta que se van a Estados Unidos y al norte de Europa. Entonces tú comparas y dices, anda, resulta que Estados Unidos, con independencia de condiciones geográficas que también las tiene, es mucho más próspero que otros países que han seguido otra senda distinta, históricamente. Entonces, ¿tendrá que ver la educación y tendrán que ver las políticas con el hecho de que un país sea más rico o sea más pobre? Mira, hay un libro de Acemoglu, el economista turco, y otro autor que no recuerdo. El que ha sido premiado con el Nobel. Con el Nobel, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Sí, bueno, es la obra por la que creo que le han dado. Y entonces, bueno, sabes que le dan los Nobel de Economía se la dan un poco por una investigación. Sí. Pero es verdad que la investigación, o sea, a mí cuando leí el libro me gustó mucho la comparación que hace entre dos ciudades que se llaman igual, que se llaman Nogales, una en Estados Unidos y otra en México. Entonces dice, vamos a ver, Nogales en Estados Unidos tiene la misma población, es decir, son mexicanos de origen, etcétera, el mismo clima, mismo paisaje. ¿Por qué uno triplica al otro en renta per cápita? A mí me hace gracia, ayer estaba en un debate, había un militar muy con mucho conocimiento de geopolítica y de geoestrategia, y sobre todo cómo afectaba los movimientos al mercado de materias primas y sobre todo al mercado de la energía. Y entonces me acuerdo que en uno de los comentarios en el debate dijo, porque nosotros siempre, Gibraltar español. Digo, nos preguntamos, ¿por qué Gibraltar no es español? Yo dije, mira, es muy sencillo. Porque la renta per cápita de Gibraltar es de 80.000 euros y la de la línea de la Concepción, que está pegado, es de 15.000 euros. Porque el empleo en Gibraltar es casi pleno y el desempleo en la línea de la Concepción exhibe una de las mayores cifras de España. Entonces, dices, también es caricatura, pero tú dices, ¿cómo es posible que el paso en Estados Unidos
y Ciudad Juárez, que es que están pegadas, o sea, es que están al lado, ¿cómo es posible que una sea próspera y que la otra tenga récord en feminicidios, en los cárteles de droga, etcétera? ¿Tendrán que ver las instituciones? Pues a lo mejor algo tienen que ver las instituciones. Y a lo mejor tienen que ver algo las políticas. Y cuando tú apuestas por generar riqueza, generas riqueza. Y cuando apuestas por destruir riqueza, destruyes riqueza. Mira, yo creo, Luis Fer, una de las cosas peores que nos ha pasado es el buenismo. Vamos a ser todos bondadosos, ¿no? Vamos a repartir. Sí, pero bueno, sí, ¿a base de qué? ¿Qué quieres repartir? Quieres repartir. O sea, tú tienes 2 alumnos, uno saca un 10 y otro saca un 0 y les pones un 5 a cada uno. ¿Qué va a hacer el que saca el 10 en el siguiente examen? Pues no esforzarse. Pues normal, se irá a jugar al fútbol o a la PlayStation o dirá, oye, mira, esto de quedarse todos los días estudiando mientras los demás están zanganeando por ahí, pues va a ser que no. Y al final hay una cosa que ocurre, que es que en el mundo de hoy, con la facilidad de las comunicaciones, con la facilidad de establecerse donde te dé la gana, la gente vota con los pies. Lo has visto con los youtubers. Sí, desde luego. Es verdad que es una muestra muy pequeña y tal, pero ahí los tienes. Bueno, pero es una muestra muy pequeña, pero ojo a la muestra. Claro, claro. Es gente muy joven que no sabía de qué iba esto, que de repente se encuentra que eso que era su hobby le ha dado muchísimo dinero y cuando empieza a ganar dice, ostras. Le empiezan a quitar la mitad. Y dice, oiga, ¿por qué? O sea, ¿qué ha hecho usted para montar esto conmigo? Porque si tú dijeras, mira, es que ha habido desde el inicio de mi canal de YouTube, hubo aquí un sesudo señor que decía que era funcionario, que representaba al Estado, que me ha ayudado a generar todo este dinero. ¿De qué? En absoluto. No solo eso, sino que se quedan con más de la mitad de lo que estos ganan y además todos los años les abren una investigación, una paralela, un requerimiento, o sea, todavía quieren saquear más de lo que están saqueando. Entonces pues dicen, oye, pues mira, si me vas a tratar así, me voy porque puedo y porque además no tengo este apego al terruño. Aquel presidente nefasto, que bueno, la verdad es que cuando hablo de presidentes nefastos en Francia se me ocurren varios nombres, ¿no? Pero uno de ellos, que fue Hollande, que se le ocurrió la imposición a los ricos, lo que provocó es que se fueran 600.000 franceses, Depardieu, entre otros, de los mejores y de los más capaces, se fueron fuera de Francia. Entonces, si tú quieres, oye, lo ves en países, es decir, ¿quién se ha ido de Venezuela? En Venezuela, bueno, se han ido los mejores, los intermedios y parte de los todo peores. El que ha podido. Pero se ha ido todo el que ha podido. Y al final, tú dices, oiga, si usted sigue apretando, va a llegar un momento, sobre todo las generaciones más jóvenes, que van a decir, ¿qué? ¿Que me quede yo aquí a trabajar y a emprender? Cuando usted me va a poner trabas, me va a lanzar inspecciones, me va a establecer requisitos, va a decir que si tengo o dejo de tener no sé qué elemento y necesito tal licencia del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, de la administración central, que además la Diputación Provincial quiere no sé qué. ¿Pero qué me está usted contando? Dices que una de las peores cosas que nos ha pasado es el buenismo, del que deriva la presunción de bondad y la presunción de maldad. Claro. Al comunista, socialista, se le presupone buena persona porque lo que quiere es que la igualdad para todos, que todo el mundo... Con el dinero de los demás, ¿eh? Exacto. Y al capitalista se le considera, egoísta, se le presupone insolidario, malo, sí, porque es un terrible capitalista que lo que quiere es, o sea, que solo le mueve la avaricia y que pisoteará a cualquiera a su paso para poder conseguir sus objetivos y enriquecerse a costa de los demás. Son las dos, pero son dos caricaturas que aquí podemos hacer tú y yo, pero que, como bien decías, está impreso en los libros de texto, está impreso en la narrativa que todos los días escuchamos en los medios de comunicación, está impreso también en las parábolas que nos cuentan en catequesis. Es decir, o sea, es una fuerza contra la que es muy difícil pelear, gracias a gente como Milei, como Bastos, en espacios como este, en los que tratamos de darle espacio, darle la vuelta y reflejar la realidad de las cosas. Poquito a poquito, cada vez más gente va abriendo los ojos a una verdad que no debería ser incómoda, sino esperanzadora, ¿no? Mira, es curioso porque has hablado de Milei
y en gran parte del establishment, y cuando hablo del establishment de derechas y de izquierda, es decir, la clase esa que autonombrados a sí mismos como el establishment, ¿no? Que les encanta reunirse y hacer debates que no sirven absolutamente para nada y piensan que todos ellos te hablan de Milei como diciendo, bueno, este tío y tal, las patillas, ¿no? La motosierra, ¿no? Así, tratando de hacer caricatura, y yo digo, vamos a ver. Tú imagínate que vives en un país que tiene el 25% de inflación mensual. O sea, digo, visualiza, o sea, vete, piensa que cada mes que vas al Mercadona te cuesta un 25%. Aquí hemos tenido, ¿cuál ha sido la inflación más alta que hemos tenido? ¿4%? ¿5% a lo mejor en...? Ahora es en un mes. No, en un mes no, en un año. La anual más fuerte fue recientemente, en julio de hace 2 años, si no recuerdo mal, que fue el 10. Pero interanual, es decir, lo habitual es que tengas una inflación una tasa de inflación interanual del ¿cuánto? ¿Del 2%? El objetivo de los bancos centrales es el 2%. 2%. Pone que estemos, además lo ves mucho en los tipos de interés, ¿no? O sea, eso en un año. Cuando estás en el 10, dices, el 10 en un año, dices, ¡qué barbaridad! Es total. Los tipos del Banco Central Europeo, vamos a subirlos porque esto, con todo sentido. Tú imagínate que estás en un 25% mensual y que te llega un tipo que te lo rebaja al 25% anual en 6 meses. Y que encima tiene perspectivas de crecimiento de la economía y que aumenta las reservas y que aumenta que crea superávit fiscal por primera vez. Entonces dices, y los otros están como diciendo, es un outsider, como no es uno de los nuestros, vamos aquí a denostarlo y vamos a crear. Lo mejor, ha conseguido todo eso sin destrozar la economía y sin destrozar a la población. Exacto. Era lo que se decía, no puedes quitar 15 puntos de déficit. Bueno, lo advirtió, él dijo, oye, vamos a tener 3, 4, 5 meses duros. Sí, de hecho, las tasas de pobreza en los 3 primeros meses de gobierno de Milei subieron, pero termina el primer año por debajo de donde estaba con el kirchnerismo, con los peronistas de izquierda. Entonces, bueno, yo creo que o sea, todo ese mantra de la demonización, sobre todo aquí hay, tú no te has fijado que extienden como certificados de buena conducta, ¿no? Esto es igual que lo de los buenos alemanes, los malos alemanes, los buenos vascos, los malos vascos, los buenos españoles y los malos españoles, ¿no? El pueblo y el antipueblo. Entonces, usted está, ¿cómo es? Los reaccionarios, la fachosfera, o sea, además es tan infantil. Y el relato, lo que pasa es que es un relato que es muy efectivo, ¿no? Porque al final, ¿quiénes están o quiénes estamos en la fachosfera? Pues todos los que no pensamos como ellos. Exacto. Entonces, todo el que no piensa como el líder supremo, pues es un facha, o es un colaborador de un facha, o es lo que tú quieras llamar, ¿no? Entonces, eso también tiene un peligro, que es al convertir en distintas categorías de ciudadanos, acuérdate lo que hacía Maduro, repartiendo los carnets para acceder a los bienes básicos. Pues lo tienes muy sencillo. Desde luego. Fíjate que estaba yo pensando, recuperando parte de la conversación que hemos tenido, en una cuestión muy sencilla. Leía el otro día que había un estudio que señalaba que la gente de izquierdas, por lo general, es más infeliz que los liberales. Y eso en países como España, donde lo que tenemos es un régimen estatista y socialista desde hace muchos años, cada vez con más cuotas de poder para el Estado y menos para el individuo, un mundo o un país en el que el socialista debería estar mucho más contento que el liberal, que se ve, como bien decías, oprimido por una estructura de Estado que te está oprimiendo. Pero yo creo que, fíjate, no cuestiono el estudio, no estoy diciendo que esté equivocado, sino que puede estar en lo cierto por una cuestión fundamental. Porque lo que sigue moviendo al socialista, has dicho tú, es un principio muy humano, que es un sentimiento muy humano, que es el de la envidia, y siempre la van a tener, siempre van a tener de enemigo al rico. Y el liberal sabe que está en lo cierto y lo único que espera es que algún día llegue, ¿no? O sea, vive de la esperanza. Yo no sé, no me fío mucho de
de esos estudios, ¿no? Y sobre todo porque... dándolo por cierto. Bueno, vamos a Dándolo decir por como hipótesis de trabajo, ¿no? Y también teniendo en cuenta que los ingredientes de la felicidad son muy variados, ¿no? O sea, el clima, oye, la relación que tengas con tu pareja, con tus hijos, el trabajo, es decir, de ahí yo quiero decir los liberales son más alegres, pues yo la verdad es que me he encontrado a liberales tristísimos y me he encontrado a, bueno, y cenizos también, a gente y cenizos y tal, de estos que todo es negro y todo es tal y la catástrofe permanente, y me he encontrado pues a socialistas con los que me llevo muy bien y que son muy divertidos. Entonces, pero sí es verdad que yo creo que tuvimos la circunstancia en Europa de vivir durante mucho tiempo con el telón de acero que decía Churchill, que separaba dos Europas distintas. Y la pregunta, o sea, cada vez que yo me encuentro con me acuerdo una vez con unos eslovacos, ¿no? Que me contaba, dice, mira, yo era niño y entonces a mí me decían que en todos los países, que en el comunismo se vivía infinitamente mejor. Dice, y fui de excursión con el colegio a Rumanía. Y entonces yo volví y le pregunté a mi abuela, pero no es verdad, ¿no? Si he visto gente muy pobre. Y entonces mi abuela me dijo, dice, oye, no se te ocurra decir eso en público, ¿no? Es decir, todo lo que te cuentan, si tú tienes la ocasión de hablar con personas que han vivido en Polonia, en Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia, en Rumanía, en Bulgaria, durante la época dura del comunismo, es decir, estoy hablando de Yishkov en Bulgaria o de Ceausescu en Rumanía o de Gomulka o Jaruzelski en Polonia, todos te dicen, o sea, que no tienen ningún tipo de nostalgia por el comunismo. O sea, cero. Nadie te dice, qué bien se vivía, era más seguro, cero. O sea, ni siquiera con la primavera de Dubček, la primavera de Praga del 68, que fue un pequeño soplo de aire fresco y luego lo aplastaron los tanques soviéticos. Nadie te dice, echo de menos o soy nostálgico de aquellos años. Nadie. A lo mejor hay alguno que no sé, era de la Stasi, yo qué sé, vete a saber. Pero tengo una anécdota con esto que tú dices, divertidísima. Tuvimos hace unos años, compañero en la redacción en Libertad Digital, a un chaval que venía de la Universidad Complutense, becario, estuvo de beca, además creo que se quedó un año o algo así, ya no recuerdo el tiempo que estuvo, súper majo, y era de origen búlgaro. Además, un tío con una cabeza privilegiada. Ten en cuenta que él tomaba nota de las ruedas de prensa que teníamos que luego convertir en noticia. Tomaba nota en su idioma, luego se las traducía al español y luego ya escribía la noticia en un perfecto español. Era espectacular lo de este chico, porque no es un búlgaro que viniera aquí y se criara aquí, no, vino aquí a estudiar desde Bulgaria. Un tío de verdad extraordinario. Y le recuerdo perfectamente, llevaba ya muy poquitos días aquí todavía trabajando, y estábamos ahí los dos en redacción y estaba pues un socialista, no recuerdo, el que tocaba en aquel momento, no recuerdo qué líder socialista era. Yo creo que no estaba todavía Sánchez, o si estaba... Zapatero, ¿no? Sí, puede ser Zapatero o uno de sus ministros, un líder autonómico. Total, era un tipo del Partido Socialista que estaba muy enardecido en su discurso y gritó, porque sí, nosotros estamos muy orgullosos de ser socialistas. La cara que puso aquel chico, se levantó como un resorte, me miró y me dijo, acaba de decir que está orgulloso de ser socialista. Digo, sí, claro, pero ¿cómo es posible? ¿No saben lo que es el socialismo o qué? Porque yo sí que lo sé, vengo de un país socialista y esto en mi país es imposible oírlo. Es como si escuchas ahora mismo, o sea, el nivel de sorpresa sería si escuchas en Alemania a alguien decir que está orgulloso de ser un partido nazi, sí. O de ser un nazi, ¿no? Un nacionalsocialista. Pues la misma reacción tuvo él al escuchar a alguien que presumía de ser socialista, ¿no? Es que, fíjate, me has recordado, hice una pequeña obra en casa y entonces vino el jefe de la brigada, ¿no? De los trabajadores que fueron ahí a pintar y todo esto, era un ucraniano, ¿no?
Y me acuerdo que había uno, el carpintero, pues era un español que pues muy socialistón, entonces discutía, ¿no? Entonces, y me acuerdo que un día al ucraniano le dijo, tú dices eso porque no lo has vivido. Dice, yo sí sé lo que es el comunismo. Y le dejó callado. Claro, o sea, es decir, porque es una gran diferencia. Yo creo que deberíamos organizar un programa Erasmus o de estos o del INSERSO para que verdaderamente se supiera de verdad lo que es vivir, o sea, lo que es la consecuencia. Todos los que dicen el socialismo hay que apostar por yo de verdad creo que un mes de vida en las condiciones de lo que sería un país comunista, un país socialista, yo creo que vendrían muy bien para conocer, para saber, porque el capitalismo ya lo has vivido, es lo que vives todos los días. Vas a la tienda, tienes dinero en el bolsillo y los estantes están llenos. Entonces vamos a hacer la inversa. Tienes dinero en el bolsillo, no te sirve absolutamente para nada, porque vas a la tienda y está vacía, entonces tienes que irte al mercado negro y conseguir una divisa que no tienes porque no te aceptan la moneda del país donde vives, y entonces compras 3 o 4 veces más caro lo que podías haber encontrado si no hubiera habido ese régimen de por medio. Aquí un mes no, teníamos hora y media para poder charlar y desde luego sin cartilla de racionamiento. Hermenegildo Altozano, gracias por esta hora y media, lo he pasado fenomenal. Y bueno, seguimos hablándonos, escuchándonos y participando en tertulias. Muchas gracias, Luis Feri, y feliz año nuevo. Igualmente. Y a todos ustedes, señores oyentes, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y aquí les espero con asuntos de su interés. Hasta luego. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro.